7:41 de la mañana, ayer el Congreso finalmente, pero diríamos que de manera expeditiva, aprobó el proyecto de ley para la reconstrucción con cambios luego de un debate bastante prolongado durante el lunes que se fue hasta las 2 de la mañana. La ministra, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, había instruido que se llegue a un texto consensuado. La Junta de Portavoces trabajó esto y al final este proyecto pasó con 14 cambios. Se encuentra con nosotros para comentar la naturaleza finalmente de la nueva ley de reconstrucción José Mario Mongilardi, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, a quien como siempre le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Mongilardi? Bueno, a ver, los puntos en contingencia fueron papel de la Contraloría, centralización, supuesta centralización, ¿no?, de las obras de reconstrucción y sobre todo el tema de que esta autoridad antinomia, creo que se llama, ¿no?, estuviera por encima de las demás leyes, ¿no?, lo que se consideraba pues de alguna manera un poco agresivo de repente. En realidad ese artículo fue suavizado en su redacción, pero creo, ¿no?, en ese caso que no cambió de fondo. ¿Usted observa cambios importantes en las intenciones iniciales del Ejecutivo? Buenos días, Enrique. Siempre es un gusto estar en tu programa. Por estar con nosotros. Mira, lo que en la Cámara de Comercio de Lima queremos destacar es que el Ejecutivo y el Legislativo nos han dado una demostración el día de ayer al aprobar esta ley. Vemos responsabilidad en cada uno de ellos porque se han puesto de acuerdo. Esto nos demuestra que sí pueden trabajar juntos, que sí pueden llegar a consensos y que sí podemos sacar adelante muchas normas que podrían facilitar el crecimiento nacional. Y en ese sentido felicitamos esta iniciativa y felicitamos el feliz resolución de esta ley. Respecto a la misma, yo te diría que el Ejecutivo ha negociado muy bien la ley, porque el pretender que pasara tal como estaba redactada era un poco temerario, ¿no? Creo se fueron con un proyecto que subía la valla bastante, de repente ellos mismos esperaban ajustes. Efectivamente, y creo que lo negociaron de esa forma, ¿no? O sea, lo presentaron de esa forma para terminar en lo que más o menos pensaron que iba a ser un consenso, ¿no? Si pedían muy poco, tal vez le iban a dar menos, ¿no? Entonces pidieron mucho, le dieron algo que era razonable para ambas partes y felizmente hoy tenemos una ley que va a permitir acelerar el proceso de reconstrucción. Entiendo que Juan Cheput, Mercedes Arauz estuvieron pues entre quienes negociaron sobre el terreno. Estuvo por supuesto la exposición del propio primer ministro. El tema de Contraloría, porque ahí sí Contraloría entró con documento propio. La propia Contraloría dijo, oiga, me están recortando, ¿no?, capacidades, y había un punto, por ejemplo, que para el proyecto de ley original parecía muy importante, que era el hecho de la obligatoriedad de auditorías con empresas privadas, con empresas auditoras privadas, se supone para agilizar el tema, bajo la titularidad nominal de la Contraloría, pero con obligatoriedad. Esto me parece que queda ya como un tema optativo para la Contraloría. Otro asunto era el tema del control posterior, ¿no? La Contraloría reclamaba tener control posterior, que muchas veces parte de la burocracia dice, bueno, así no podemos llevar a cabo proyectos porque te pueden hacer juicios como funcionarios públicos 5 o 10 años después. El Ejecutivo reclamaba sobre todo un control concurrente, ¿no? O sea, durante el proceso. Al final se ha quedado con control concurrente y posterior, pero no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que los televidentes entiendan, porque siempre es muy importante entender el papel de la Contraloría. Ha habido roces con el Ejecutivo durante la emergencia, ¿no? No, efectivamente. En realidad el Perú es un país que necesita robustecer la institucionalidad. Entonces, si por cada evento nosotros vamos a perforar las leyes que existen, vamos a terminar como en una época pasada que teníamos pues 17 regímenes distintos de contrataciones, lo cual no es sano. Consecuentemente, en la Cámara de Comercio de Lima pensamos que si tenemos las normas, tienen que ser cumplidas y no pueden ser modificadas de acuerdo a circunstancias que pueden ser muy atendibles, pero debemos mantener la institucionalidad. Apuntaba demasiado alto el Ejecutivo, entonces, con todas estas innovaciones, digamos, es verdad, sobre el control. Se estaba recortando las prerrogativas que tiene la Contraloría y eso no puedes permitirlo. Y soy sincero, yo no soy un admirador de la Contraloría. Yo te digo una cosa, ¿dónde estuvo la Contraloría cuando pasaron todos esos sucesos de corrupción? O sea,
pero sí soy defensor de la institucionalidad y que las leyes se tienen que cumplir, ¿no? Ahora, así como exigimos, por supuesto, a una autoridad nueva, ¿no?, como esta que se va a crear bajo el paraguas de la PCM, también hay que exigirle a la Contraloría, ¿no? O sea, en un proceso como este, ¿no?, que el control sea efectivo y que no entorpezca el normal desarrollo, pues, de lo que va a ser un desafío que va a ser gigantesco. Se está hablando de 10.000 millones de soles. Ahora, lo que viene es el nombramiento, la designación del administrador. Si bien el Premier va a ser el gran titular, ¿no?, en este proceso, sin duda se le está dando mucho peso al jefe de esta autoridad, al director ejecutivo. Se ha recordado mucho el proceso de Forsur. Hubo funcionarios del Banco Mundial que vinieron, ¿no?, también a exponer sobre la materia y decir, ojo, que estas experiencias es muy fácil fracasar en ellas. Entonces se le está dando un rango prácticamente ministerial al director ejecutivo, con asiento en el Consejo de Ministros, y en el proyecto original otra vez con poderes plenos, que han sido también atemperados, ¿no?, en el sentido del papel de los gobiernos regionales, el papel de los gobiernos locales, que entiendo yo, además, de todas maneras, claro, hay este principio de subsidiario, vamos a decirlo, donde el gobierno regional o local asume la responsabilidad de las obras, pero también según sus capacidades, Sí, ¿no?, claro. que ya sabemos en muchos casos no son muy amplias. Entonces, si la ley se cumple bajo ese principio subsidiario, cabría esperar que de todas maneras este director ejecutivo tenga un papel muy fuerte. ¿Cuál debería ser el perfil? Se habla de Pablo de la Flor del BCP, mucho. Sí. Se habla del señor Canabone, ingeniero también, Casabone, ¿no? ¿Le gustan esos nombres a la Cámara de Comercio? ¿Cuál debería ser el perfil de quien esté al frente de este proceso? Nosotros creemos que tiene que ser una persona que tenga capacidades de gestión. No queremos un político ahí. Queremos a alguien que realmente sea un gestor. ¿De la Flor las tiene, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, Pablo tiene unas capacidades, nos ha demostrado. También es una persona que tiene una extracción del sector público. Él ha sido viceministro. Ha sido viceministro, en así su es. momento. Tiene una destacada participación en una gran organización privada. De modo que personalidades como él, que tengan el peso y que tengan el respeto tanto del sector público como del sector privado, y que hayan demostrado que tienen gestión, son los indicados como para poder... Pero uno recuerda ayudar, ¿no? la experiencia de Julio Fabre, ya fallecido, pues, al frente de Forsur, que también era un empresario de peso. No es fácil tampoco. No. Esta plataforma, esta ley, tal como ha quedado, le da mayores posibilidades de éxito a quien se le mida a un reto como este, porque tampoco debe ser muy fácil que alguien, por ejemplo, en la posición de la Flor, ¿no?, o una persona, pues, con responsabilidades privadas importantes, se mida el riesgo Claro. de meterse a un tremendo reto como este, ¿no? Claro. Creo que, comparar la situación con lo que sucedió en Forsur y en distintos tiempos no es lo más adecuado, porque en Forsur se convirtió una organización que debió haber sido técnica y gestora en política, porque empezaron pues con un directorio de 4 o 5 personas. Entre ellos Kuczynski. Entre ellos que sabe perfectamente, ¿no?, y se renunciaron al mes, porque los alcaldes sencillamente hicieron la tarea imposible. Entonces ahora me imagino que el gobierno está tomando muy en cuenta esa experiencia, ¿no? Claro, o sea, ahora, también debemos criticar esa postura en la medida que debemos abandonar la creencia que solamente el sector público puede solucionar los problemas del país. Entonces tú ves ahí que el directorio de esta autoridad va a ser formado por 4 ministros. ¿Y qué pasó con el resto de la sociedad? No tenemos nada que decir, nada que aportar. Entonces, ahí yo creo que hay un error, si bien no podemos terminar en una situación como Forsur, donde hubo más de 20 directores, cada uno de los cuales quería pues tomar una parte de los presupuestos y ejecutarlos ellos, pero tampoco podemos al otro extremo donde simplemente se discrimina la participación de todos los demás. Ahora, para terminar, quería pedirle, siempre que nos acompañe usted, le pido un ajustado resumen de nuestras perspectivas económicas. Evidentemente, el Niño Costero ha cambiado nuestro escenario, nuestras proyecciones. ¿Qué debería hacer el gobierno y si el gobierno lo está haciendo efectivamente en términos de las políticas centrales? Rápidamente, por favor. Claro, lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses es dar una serie de medidas tendientes a
estimular el crecimiento económico, ¿no? Hay una partida de 5.500 millones de soles para esta labor. Pero la realidad es que con lo que nos ha sucedido en el norte, ya ese proyecto está perdiendo vigencia en la medida que necesitamos más. Consecuentemente, O sea, una política agresivamente expansiva. Absolutamente expansiva en la medida que hoy, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima tiene un rango de crecimiento que en algunos casos el piso es 2.8, ¿no? Entonces, hasta puede llegar a 2.1. Consecuentemente, necesitamos medidas que sean rápidas, de aplicación general, y que nos permita dar las señales correctas hacia el sector privado para que éste vea que efectivamente el gobierno está poniendo de su parte. La inversión pública en los últimos 3 años ha caído y ese es el mensaje que ha recibido el sector privado. Probablemente este año se nos anunció que íbamos a tener un crecimiento en el sector público de la inversión de 2 dígitos. Veámosla. Claro. Bueno, pues entonces evidentemente son las señales que el sector privado necesita para, ¿no? Hay que sacar a esta chica a bailar, realmente hay que ponerse las pilas, ¿no? Hay que ponerse las pilas y vamos a ver si en los próximos meses pues las señales que vienen del sector público terminan por animar al privado. Con un crecimiento de 2.1, 2.8, la cosa no va a caminar en términos de la PEA que tenemos que absorber, ¿no? en la masa laboral y, por supuesto, con las metas de formalización que tiene el gobierno. Va a crecer la pobreza en el Perú. Así es. Bueno, estamos entonces contra el reloj. Gracias, José Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, pues la voz gremial, comentando, por supuesto, sobre este proyecto de ley aprobado finalmente, la reconstrucción con cambios. Vamos a un corte a las 7:53 en TV Perú. Regresamos con más. No se vayan.